Muy buenas a todos y bienvenidos al curso del primer tema del bloque de Sociología para la escala básica a las oposiciones a Policía Nacional. Soy Peralta y os vengo a traer este tema que, aunque más o menos no puede resultar algo complicado, vamos a ver realmente qué nos pueden preguntar. Bueno, esta clase es la primera de 4 que se compone este curso sobre los derechos humanos. Como tenemos aquí en pantalla, primero hablaremos de la introducción a los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguidamente veremos cuáles son los instrumentos internacionales y los órganos de protección de los derechos humanos. Después empezaremos con la tortura, que muchos dicen que este propio tema es una tortura, pero bueno, aquí tenemos el convenio contra la tortura y, cerrando el curso, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de los derechos humanos es realmente qué son los derechos humanos. Al final no dejan de ser ciertas normas que lo que hacen es reconocer y proteger la dignidad de nosotros, que a fin de cuentas es lo que nos diferencia de, por ejemplo, los animales. Estos derechos de los que vamos a hablar son los que hacen que rigen la manera en la que nosotros los individuos vivimos en sociedad y nos relacionamos los unos en los otros sin al final pisarnos, ¿vale? Así como las relaciones que tenemos con el Estado y las obligaciones que tiene el Estado con nosotros, los ciudadanos y, bueno, los humanos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan una serie de cosas y que luego impiden hacer otras. Si todo el mundo conocemos eso de mi libertad termina donde comienza la tuya. Pues eso es lo que un poco se intenta regular. Las personas también tenemos responsabilidades, así como hacer valer nuestros derechos, hay que respetar los derechos de los demás. Al final no tengo derecho a todo, ya lo veremos, ya veremos cuáles son las características de los derechos humanos, pero yo no tengo derecho a entrar en casa de cualquiera y llevarme lo que quiera. Eso no es libertad, al final es más libertinaje. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos una serie de derechos, pero también tenemos derecho a que eso nos respeten. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver esto que os he comentado, las características de los derechos humanos. Empezamos a la izquierda, universalidad e inalienabilidad. Me ha costado muchísimo decir esa palabra. Los derechos humanos son eso, universales e inalienables. En todas las partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Y nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos ni que otra persona se los arrebate. Eso significa estas dos palabras. A la derecha, indivisibilidad. Joder, con las palabras. Los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué significa esto? Pues que ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Todos compartimos la misma condición como derecho. No hay derechos pequeños ni existen jerarquías. Todos los derechos son igual de importantes. Seguimos con interdependencia e interrelación. Al final, el cumplimiento de un derecho a menudo depende, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio del derecho a la información o a la educación. Por eso, los derechos humanos están interrelacionados los unos con los otros. Igualdad y no discriminación. Y es que todas las personas somos iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad que tenemos de manera intrínseca. Tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos sin discriminación alguna. Raza, color, origen, edad, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿vale? Tanto origen nacional, social, discapacidad. Al final todos los humanos tenemos los mismos derechos y no se pueden discriminar. Participación e inclusión. Bueno, al final hemos optado por decirlo así, ya que todas las personas y pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar de manera activa y libre en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de los cuales los derechos humanos y las libertades fundamentales se hacen efectivos. Y ya por último, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Y es que los Estados y otros garantes de derecho tienen que respetarnos las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de los derechos tienen derecho a decir, oye, me estás vulnerando un derecho.
Entonces, como ponemos aquí, los responsables de violar los derechos humanos tienen que rendir cuentas. Y el Estado, pues al final, tiene que establecer, bueno, pues ese tipo de sociedad en el idílico, ¿no? En el que se respeten los derechos humanos los unos con los otros. Estas son nuestras características de los derechos humanos, que al final, bueno, más o menos ya los conoceréis, pero es una buena manera de distribuirlo. Vamos ya cambiando de tercio con las generaciones de los derechos humanos. Como ya sabéis, tenemos 3 generaciones de derechos humanos que lo estableció Karel Basak, y luego hay una que, bueno, que se escapa un poco del abanico que estableció este señor. Vamos a ver la primera generación, que al final lo que abarca son derechos civiles y políticos que se reconocen por primera vez en el siglo XVIII durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Tenemos aquí estas dos imágenes. Estos derechos buscan proteger la libertad individual y su propósito principal, sobre todo, a que esté un poco puesto en historia, lo sabrá por esa Revolución Francesa, es limitar la intervención del poder en la vida privada y asegurar la participación en asuntos públicos. Aquí que tenemos en esta generación: derecho a la vida, libertad ideológica, libertad religiosa, expresión y propiedad. Y derechos políticos, metemos ya derecho a voto, huelga, asociaciones, partidos políticos. No es que sea la generación más importante, pero al final, bueno, es lo primero que se empezó a exigir. Luego tenemos la segunda generación, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, y comenzaron a ser legislados a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí lo que buscamos es garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones de vida digna para todos. Su función principal: promover la intervención del Estado para el acceso a servicios esenciales. Cuando yo digo servicios esenciales, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Educación, salud, trabajo, vivienda adecuada. Bueno, al final esto es una maqueta pequeñita, aunque hay una casa ahí a la derecha de billetes de 50. Y tercera generación, ya nos metemos, al final en solidaridad global. Siglo XX, principios del XXI más o menos, y su objetivo era fomentar relaciones pacíficas y cooperativas para desafiar esos desafíos globales. Aquí tenemos derecho a la paz, desarrollo y medio ambiente saludable. Para hacer un resumen, Karel Basak estableció 3 generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, económicos, sociales y culturales. Y por último, derecho a la solidaridad. Para acordaros, podéis recordar ese lema francés: libertad, igualdad y solidaridad o fraternidad. ¿Vale? Al final hay una canción que lo dice muy bien: libertad, igualdad y solidaridad. ¿Qué es la generación que todavía no he comentado y que ha sido pregunta oficial de examen? Bueno, no ha sido directamente, pero más o menos. La cuarta: los derechos vinculados a la nueva tecnología, y esta señora que tenéis en pantalla ha sido objeto de pregunta de examen recientemente. Saskia Sassen, con ese concepto de ciudad global. Incluimos derechos relacionados con la era digital y la tecnología, como por ejemplo la privacidad en línea y el acceso a la información digital. Y ya sí que sí, tenéis aquí ya el esquema final de lo que son las 4 generaciones de los derechos humanos que hay hasta la fecha. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, económicos, sociales y culturales. Solidaridad como tercera. Y la última, y que se sale del abanico de Karel Basak, derechos vinculados a la nueva tecnología. Ciudad global de Saskia Sassen. Cambiando de tercio, vamos a hablar ya sí que sí de la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después veremos el esquema que tenemos en OPN para que no se os olvide, porque ya han preguntado varias veces qué dice este artículo o cositas por ahí. Empezamos hablando de esto, que al final la declaración no es más que un documento fundamental en la historia de estos derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. En París. La declaración fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes, tanto jurídicos como culturales. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración? Al final comenzó con esa propia Asamblea General de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta que, oye, nos hemos dado aquí de golpes, vamos a establecer una serie de derechos que
son inherentes al ser humano y que no podemos volver a vulnerar con este objetivo. Al final vamos a estandarizar, digámoslo así, los derechos. Así que fue ahí, en 1945, donde se creó la Comisión de Derechos Humanos, bajo la presidencia de esta señora que veis aquí, Eleanor Roosevelt. La comisión trabajó durante casi 2 años para redactar el documento, involucrando a representantes de varios países para reflejar así una visión universal. Esta redacción final la declaró René Cassin, quien fue encargado de estructurar el texto en términos claros y comprensibles. Al final hizo un símil con un atrio, columnas y tal. La comisión incluía representantes como René Cassin en Francia, Charles Malik de Líbano, Peng Chu-chang de China y John Humphrey de Canadá. Este grupo diverso garantizó que la declaración reflejara una amplia gama de perspectivas y valores. Adopción y contenido. La declaración fue adoptada por la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en París, más concretamente en el Palacio de Chaillot. Esto es importante, luego veréis una fotito. Y al final tenía 48 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. Nadie se puso en contra de la declaración y hubo 8 abstenciones. El texto consta de un preámbulo y 30 artículos que abarcan una amplia gama de derechos y libertades, civiles y políticos, expresión, juicio justo, educación, trabajo, bueno, en fin, nada nuevo bajo el sol. Bueno, vamos a hacer un resumen del articulado porque al final os tenemos aquí este pedazo de cuadro que lo tenéis disponible en la página web oposicionespolicianacional.com, ahí en el temario, escala básica, os vais a este tema y tenéis este esquema para descargarlo en PDF. Al final tenemos el artículo 1 y el artículo 2, lo que habla es principios generales de igualdad y no discriminación. Del 3 al 21 son derechos civiles y políticos. Tenemos a la vida, como veis ahí, libertad de expresión, juicio justo. Luego tenemos del 22 al 27. Aquí habla ya de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, educación, participación en la vida cultural. Y por último, del 28 al 30, como leéis ahí, condiciones para el ejercicio de los derechos, subrayando que los derechos tienen que ejercerse de manera que no interfieran con la vida de los demás. ¿Cómo nos han preguntado esto en exámenes oficiales? Mira, fijaos por ejemplo, la primera pregunta que os traemos coinciden, es la misma pregunta. Promoción 34 y promoción 36 preguntaron por el mismo artículo. El artículo 3. ¿Qué es lo que dice el artículo 3? Derecho a la vida, a la libertad y seguridad de una persona. Al final yo tenía una regla mnemotécnica que se la enseño mucho a mis alumnos y es que la vida es esclavitud y tortura. La vida, artículo 3, es esclavitud, artículo 4 y tortura, artículo 5. Entonces ya sabéis qué artículo es alfa y qué artículo es Charlie. Entonces es una frase un poco desalentadora, ¿no? Pero bueno, si os quedáis con que eso de que la vida es esclavitud y tortura, ya tenéis el 3, el 4 y el 5 asegurado. Pasamos a, en esa promoción 36 de la escala básica preguntaron otra vez por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién la aprobó? ¿La Unión Europea, la Asamblea General o el Consejo de Europa? Aquí fueron muy poco avispados porque podían haberse metido con el año, pero al final se metieron con lo más fácil y es que efectivamente fue aprobado por la Asamblea General de la ONU. Siguiente pregunta, promoción 38 de la escala básica. ¿En qué se caracterizan una serie de derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Son ilimitados? No. ¿Son inalienables? Por supuesto. ¿Son personales? No. Al final es para todos los mismos derechos. Y ya para ir finalizando, promoción 39, Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el elemento natural y fundamental de la sociedad? Y la opción correcta era la familia. No es que sea una pregunta excesivamente complicada, porque al final, dentro de las opciones de respuesta no debería haber dudas, pero se refiere al artículo 16, derecho al matrimonio y a la familia. Una pregunta que sorprendió a muchos, pero bueno, el que lo llevara bien preparado la sabría meter. Y bueno, la pregunta de esas casas no la hemos metido porque realmente forma parte del siguiente tema, del tema de globalización. Así que nada, os esperáis a que lancemos ese curso
para verla. Pues nada, chicos, en poco más de 15 minutos hemos visto una introducción a qué son los derechos humanos y sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al final es lo que más suelen preguntar en la escala básica 40, 39, 38. Siempre meten alguna pregunta de esta parte, al menos del tema. Por supuesto que a lo largo del curso veremos cosas mucho más complejas y mucho más difíciles, pero al final siempre os vamos a recomendar que, sobre todo ya en estos puntos del bloque de sociología, vayamos al grano y cojamos lo básico, que para profundizar siempre hay tiempo, pero si tenemos controlado 4 cosas que son elementales, tendremos más posibilidades de meter una pregunta o 2 preguntas que suelen meter, y al final, como ya sabéis, ya no nos vale con un 5 y ni siquiera con un 6 para conseguir el apto. Un abrazo, chicos, aquí Peralta, deseando veros en esa segunda clase de los derechos humanos. Adiós.